En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, estos domingos que se titulan después de la Epifanía del Señor tienen siempre como una reminiscencia en el introito, en la antífona del introito, que nos recuerda la postración de los magos de Oriente ante el niño Jesús cuando lo hallan en aquella casa en brazos de su madre. Y es una actitud de adoración que van siempre recordando esas antífonas como modelo de nuestra relación con Dios. Lo propio del culto a Dios es la adoración, en la cual nosotros no solamente nos reconocemos tal cual somos, es decir, criaturas ante la soberanía de Dios, y le rendimos el culto que le es debido, sino que esta actitud que se manifiesta de una forma externa con la postración, con el echarse por tierra, el ponerse de rodillas, y que tantas veces aparece reflejada en el Santo Evangelio, como hoy acabamos de escuchar, cuando alguien se acerca al Señor y pone de manifiesto que están ante Dios, puesto que es solo ante Dios ante quien uno realiza el acto de adoración. Al mismo tiempo nos hace crecer en la humildad, en el conocimiento de uno mismo, de aquello que en realidad somos, y al momento querer acoger con docilidad lo que el Señor dispone para nosotros, crecer en ese camino del temor de Dios, es decir, de querer someterse a su divina voluntad, porque sabemos verdaderamente que solo sometiéndonos a la voluntad divina alcanzaremos un día la felicidad plena y definitiva. Y así la teología católica nos enseña cómo el culto a Dios es el culto de adoración. El culto a la Virgen Santísima se llama culto de hiperdulia, y el culto a los santos es el culto de latría o de dulía, es decir, de alabanza. A la Virgen Santísima, por ser una criatura extraordinaria, se le da una alabanza mayor que a la de los demás santos. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque hoy en día que hay tanta falta de formación religiosa o de formación religiosa, pues parece que uno puede colocar a los santos, a la Virgen y a Dios en la misma fila como si fueran los dioses del Olimpo y acudir a cada uno según nos convenga o lo necesitemos. Tenemos que seguir lo que Dios mismo nos ha revelado. Evidentemente, nosotros confesamos al Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Confesamos nuestra devoción filial a la Virgen María, que es la Madre de Dios y la Madre nuestra. Y los santos, que hombres y mujeres de carne y hueso como nosotros, han llegado a la cumbre de la santidad, gozan ya de la visión de Dios e interceden por nosotros en el cielo. Pues, en la medida que nosotros crecemos en esa vía de unión con Dios, por medio de la adoración, del acto personal de culto al Señor, también mejora, es decir, encauzamos como ha de ser nuestra relación con los demás. Es decir, que la consecuencia de nuestra relación con Dios, de vivir el amor a Dios, repercute siempre en el amor al prójimo. Si esto no fuera así, nuestra fe sería una caricatura, no sería algo verdaderamente conforme a lo que quiere el Señor. Como dice el evangelista San Juan, si no amamos
a nuestros semejantes, a quienes vemos, no podemos amar a Dios a quien no vemos. Por eso, en la medida que nosotros crecemos en esa vida de fe y vamos creciendo también en la vida interior, pues esto tiene consecuencias de cara a nuestro trato con los demás, de cara a vivir el amor al prójimo como a uno mismo. Hoy el apóstol San Pablo, en la epístola a los Romanos, nos da muchas indicaciones al respecto. Nos dice que no vayamos de listos por la vida. Es decir, que lo propio del cristiano es ser humilde, escuchar más que hablar, tener esa actitud de docilidad. Y esto no supone aceptar los argumentos, los principios, los criterios del que no vive conforme a la voluntad del Señor, del que pasa olímpicamente de los mandamientos de Dios, pero no dando un testimonio ni una imagen de altivez, de soberbia, porque eso echa por tierra precisamente nuestra identidad como cristianos, que es la de imitar a aquel que se hizo pequeño, que se hizo hombre, que se anonadó en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. ¿Para qué? Para elevarnos a nosotros. La Virgen Santísima imita a la perfección esta actitud de su Hijo. Ella se hace pequeña, se hace esclava del Señor, no propone una idea extraordinaria ante el plan de Dios, sino que se somete y lo acoge de corazón. También nos dice el apóstol San Pablo en la epístola una frase de oro que teníamos que grabar en nuestro corazón y proponérnosla todos los días. No devolváis mal por mal, sino todo lo contrario, venced el mal a fuerza de bien. ¿Cuánto nos cuesta esto? Porque siempre se suscita en nuestro interior una actitud de venganza. Me ha hecho tanto, pues tanto le voy a devolver. Se va a enterar. Y sin embargo, el camino del Evangelio es siempre una propuesta de vencer, como nuestro Señor Jesucristo lo hizo, al mal con la fuerza del bien. Este ha de ser nuestro gran propósito en la vida cristiana. Como Jesús, dice el apóstol San Pedro en el discurso del libro de los Hechos de los Apóstoles, pasó por este mundo haciendo el bien, que se pueda decir lo mismo de nosotros, que hemos pasado venciendo el mal a fuerza del bien. Hoy el mal campa a sus anchas, lo vemos por todas partes. La inmoralidad, la falta de amor a Dios, la irreverencia ante todo aquello que supone la presencia de lo sagrado, de lo religioso en nuestro mundo. Y, como consecuencia, el hombre se acaba destruyendo a sí mismo. Por eso, nuestro paso por esta tierra ha de ser precisamente combatir todo eso a fuerza de bien, que es, en definitiva, lo que han hecho los santos. Pero fijémonos ya finalmente en lo que hoy nos dice el Santo Evangelio. Cómo nuestro Señor Jesús, en esa intensa actividad de ir de un lado para otro, recorrer aquellos caminos, ciudades y aldeas de Palestina para anunciar la llegada del reino y llamar a la conversión, va realizando muchos signos y prodigios. El primero de ellos lo escuchamos el domingo pasado en las bodas de Caná. Y ahora son dos ejemplos los que nos pone hoy el Santo Evangelio, que se presentan para nosotros como modelos de humildad, de reconocerse uno tal cual es, de desnudarse de corazón en la presencia de Dios. Un leproso que se acerca ante Jesús, se echa por tierra y le dice confiadamente: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Nos sorprende la actitud de Jesús, que contrasta con otros ejemplos del Evangelio cuando le imploran la curación los leprosos.
que le gritan desde la distancia. Hoy este leproso se acerca a Jesús. Pero nuestro Señor no se aparta de él con esa distancia social normativa ante aquel que tenía una enfermedad gravemente contagiosa. Al contrario, pone su mano sobre él y lo toca y le dice: quiero, queda limpio. Sabemos que este milagro tiene también una explicación simbólica, y es precisamente sobre aquello que es la misión principal de nuestro Señor Jesucristo el Salvador: purificarnos del pecado, limpiarnos de esa lepra, de esa enfermedad que desfigura no nuestro rostro, nuestra apariencia externa, sino la imagen y semejanza de Dios que está grabada en nuestra alma, y por tanto nos aparta del proyecto de Dios, que es de hacernos resplandecientes por el camino de la santidad. Y Jesús nos dice: quiero, queda limpio. Cuando nos acercamos en el sacramento de la penitencia a recibir la limpieza espiritual, a vaciar ese saco de miseria que llevamos en nuestro corazón, hemos de escuchar las palabras de Jesús: quiero, queda limpio. El otro ejemplo es el de una gran personalidad de Cafarnaúm, el centurión, un hombre que tenía bajo su mando a otros muchos y que tenía un prestigio en aquella ciudad porque había colaborado intensamente en la construcción de la sinagoga. Por tanto, este personaje de renombre acude a Jesús, pero no haciendo hincapié en sus méritos y en el aprecio que tenían las gentes de aquel lugar, a pesar de ser un representante de la fuerza opresora, sino que se presenta ante Jesús nuevamente como el leproso, con humildad. Y además no busca algo directamente para sí mismo. ¿Cuántos criados tendría él a sus órdenes? Sino que va a pedir, a interceder por otro que está en cama paralítico. Jesús dice: voy inmediatamente para allá. Y entonces el centurión nos da otra frase de oro que ha quedado para nosotros grabada para siempre como la actitud propia del que se acerca a Jesucristo y que repetimos 3 veces cada vez que vamos a recibirlo en la Sagrada Comunión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. No somos dignos de Dios, somos inmerecedores totalmente del don de su gracia. Y sin embargo, nuevamente escuchamos esta disposición del Señor: voy para allá, quiero, queda limpio. Jesús, nos dice el evangelista, se asombró de la gran fe de aquel hombre. Y así como el apóstol San Pablo en la Epístola a los Romanos nos advierte de que no tomemos el juicio por nuestra cuenta, sino que aguardemos a que un día vendrá aquel que es juez de vivos y muertos, nuestro Señor también hace referencia a esa venida para juzgar a la tierra, para poner a cada uno en su lugar. Pero lo hace precisamente para hacer un elogio de cómo aquel pagano, aquel centurión, supo acoger el don de la presencia de Cristo en su vida, y en cambio otros que con más razón tenían que haberlo acogido porque eran de su misma raza, porque eran expertos precisamente en todo aquello que estaba referido a él mismo, no lo supieron acoger. Queridos hermanos, crezcamos en el camino de la fe con estos comportamientos, con esas actitudes de humildad, de adoración, de docilidad ante el don de Dios que se nos da. Y también busquemos, no solamente egoístamente el bien para nosotros, sino como el centurión, con nuestra oración, con nuestra plegaria,
el bien para aquellos que, paralizados, no solamente físicamente, sino en su vida de fe, no pueden avanzar en este camino, para que el Señor toque su corazón y sane su enfermedad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.